La velocidad es una virtud que es fundamental para la supervivencia. El desplazarse a gran velocidad puede ser determinante para conseguir una presa o escapar de un depredador. Esto ha hecho que mientras ha aumentado su velocidad, se ha creado una retroalimentación evolutiva, donde los animales más rápidos sobreviven presentando velocidades que francamente el ser humano solamente puede alcanzar con vehículos, lo que plantea una pregunta muy interesante: ¿cuál de todos son los más rápidos? Por lo que el presente video hablará de los 9 animales más rápidos del mundo. Número 9. En el primer rango tenemos un animal proveniente de Australia, un espécimen un tanto curioso que podría denotar una apariencia lenta por su cuerpo un tanto aplanado y su naturaleza reservada, pero no es así. El dragón barbudo es un reptil que se desplaza en 4 patas normalmente, pero cuando se siente amenazado, este se levanta sobre sus patas traseras y llega a correr aproximadamente 40 km por hora. Esto al correr lo vuelve el reptil más rápido del mundo, donde puede superar a la mayoría de los humanos al correr. Esto lo hace para escapar de los depredadores, sobre todo de las aves rapaces que los intentan cazar, llegando a dejar a su agresor sin su comida cuando no utiliza la estrategia adecuada. Número 8. Este es el animal doméstico más rápido del mundo. De hecho, gracias a su velocidad, el ser humano ha creado competencias donde varios especímenes compiten a gran velocidad mientras persiguen una presa. Ese es el perro, pero no cualquier raza llega a la velocidad que dominan los Greyhound, perros que se han criado con el fin de que se desplacen a velocidades que superan a la de un caballo, alcanzando unos 74 km por hora en el momento de competir en un galgódromo. Una raza de perros que de origen fueron utilizados para capturar presas rápidas, por lo que su desarrollo ha llegado a volverlos uno de los animales más rápidos del mundo. Número 7. Los velocistas no solo son terrestres, también en el océano los especímenes veloces se pueden contar a puños, y uno de ellos que puede llegar a equiparar la velocidad de una lancha de motor o una moto acuática es el pez espada. Estos pueden alcanzar un tamaño de 3 metros. La punta de su hocico es fino y duro, y una aleta dorsal que le proporciona un perfil hidrodinámico, el cual otorga una velocidad de 97 km por hora. Esto hace que muy pocos animales puedan escapar de ellos, o que los puedan cazar tanto en el mar como en el cielo. Pero lo cierto es que ninguna persona ha cronometrado esta velocidad, por lo que esta puede llegar a ser menor de lo que se cita como su velocidad, pero aún así es un espécimen rápido, siendo uno de los peces más rápidos, pero aún así hay otros especímenes que pueden ganarle en una competencia de velocidad. Número 6. La siguiente especie es rápida, no la más rápida, pero cuenta con la virtud de poder desplazarse a máxima velocidad a una distancia larga y considerada de kilómetros, cosa que no pueden hacer la mayoría de los animales de este top. Galopando por los desiertos del norte de América, el berrendo llega a velocidades de 88 km por hora. Esto lo realizan durante las migraciones o para escapar de los coyotes y lobos, que se cansan antes de poder entender lo que sucede cuando esta antilocapra corre. Es el tercer animal más rápido en tierra. Eso lo vuelve un velocista muy considerado y que llega a recorrer 6 kilómetros a máxima velocidad. Número 5. La mayoría de las aves, si no pueden volar para protegerse, deben de contar con una forma de escapar o morir, y el avestruz, el ave más grande del mundo, sería una presa ideal para la mayoría de los depredadores, debido a su gran tamaño. Eso sería una gran verdad si no fuera que al correr lo realizan a 96 km por hora. Esta ave de África, que se tiene que enfrentar a la mayoría de los depredadores más fieros del mundo y que también son rápidos, ha desarrollado la potencia de correr a una enorme velocidad para poder escapar de las afiladas garras, la cual es el segundo animal terrestre más rápido del mundo, y la gente ha observado esto, donde su ingenio y ociosidad ha creado competencias donde montan avestruces para realizar competencias como si fueran carreras de caballos.
El ave más grande del mundo no podrá volar, pero al correr no hace falta que requiera de esto para poder escapar. Número 4. Este es el animal más rápido corriendo en la Tierra, pero ni por asomo es el más rápido del mundo. El guepardo o chita son felinos esbeltos que pueden correr a 105 a 120 km por hora, con una aceleración de 0 a 95 km en tan solo 3 segundos. De hecho, para tener mejor agarre cuando corren, las garras delanteras de este felino están expuestas y no son retráctiles como en la mayoría de esta familia. Un dato interesante es que al correr este felino pasa más tiempo en el aire que tocando el suelo, y con su cola pueden cambiar el rumbo hacia donde se dirigen. Es muy rápido, pero por desgracia no lo puede hacer en una distancia muy larga, y cuando lo hace queda exhausto, lo que le ocasiona un desgaste energético enorme si no captura una presa para compensar su arranque de velocidad. Número 3. Este es el vertebrado con el desplazamiento vertical más rápido del mundo, llegando a velocidades de 160 km por hora. Este pequeño mamífero, perteneciente al único grupo de estos que puede volar, el murciélago cola de ratón, es endémico en gran parte de todo el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, y a pesar de su apariencia es un animal insectívoro principalmente, y para capturar a su comida se vale de la ecolocalización y su velocidad audaz. Siendo pequeño apenas de 9 centímetros, este quilóptero guarda secretos asombrosos. Uno de esos es su velocidad que alcanzan al volar batiendo sus alas en el aire. Número 2. Esta es el ave más rápida del mundo, y si bien esta velocidad la alcanza cuando se dejan caer sobre su presa, lo cierto es que ningún animal se compara a este a la hora de cazar. El halcón peregrino, cuando se desploma desde los cielos, alcanza una velocidad de 389 km por hora, debido a su técnica, la altura desde donde se arroja y su perfil aerodinámico. Está distribuido por todo el mundo, con excepción de los polos, donde se han desarrollado diferentes subespecies dependiendo su región, pero todas comparten la virtud de realizar este ataque aéreo. Una velocidad que es incomparable, y muchos corredores de vehículos necesitan años de experiencia para poder soportar tal velocidad, donde el halcón peregrino lo logra desde que aprende a cazar. Número 1. El número 1 de esta lista tal vez sea un animal que no alcanza una velocidad impresionante a primera vista. Su tamaño es el más pequeño de la lista, con tan solo 7 milímetros. El ácaro poderoso tiene la capacidad de avanzar 322 veces su cuerpo en tan solo 0.2 segundos. Por poner un ejemplo, el guepardo tiene la capacidad de recorrer 16 veces su cuerpo por segundo. Lo que sucede es que este arácnido, su tamaño crea la ilusión de no ser poseedor de estar tan alto. Pero si midiera el tamaño de un humano, este invertebrado puede correr 2100 km por hora. Es decir, un Bugatti, que sería el vehículo más rápido del mundo, tardaría 4 veces más en recorrer la distancia que le tomaría al ácaro poderoso. De hecho, sobrepasa la velocidad del sonido casi 5 veces. Esta especie es endémica de California, y este fue capaz de empujar los límites que se estipularon en cuanto a la fisiología del movimiento animal, y que al recorrer tal velocidad eleva tanto su temperatura que alcanza unos 140 grados centígrados al moverse, evento que ocasionaría la muerte de la mayoría de los seres vivos, pero este ácaro lo logra sin sufrir su defunción. Se piensa que esto lo hacen para escapar o para atrapar a otros pequeños artrópodos, pero lo cierto es que no se sabe, debido a que es tan rápido que se sale del ángulo de la cámara cuando se mueve. Sin lugar a duda, el ser vivo descubierto hasta el momento, que es tan rápido que casi nada lo puede alcanzar, así que el ganador es el ácaro poderoso.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!